Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de menstruación. ¡Por fin! Mariana Robles, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá otra vez. Muy feliz de que estés aquí otra vez. Se prometió y se cumplió. Aquí estás, ¿verdad? Otra vez. Sí, se prometió. Le prometí a mucha gente, mucha banda preguntona que ibas a volver. Y volviste con un temazo. Dinos, ¿qué es la menstruación, Mariana? ¿Qué es? Así de entrada. Así de entrada. La menstruación es el proceso por el cual se desprende del útero la capa interna que se llama endometrio y sale a través del canal vaginal. La menstruación es un proceso que vamos a vivir aproximadamente el 51% de la población mundial. Por eso tendría que ser un proceso que nos interese a todas. Ok. Entonces, a ver, se forma una capa. Lo que me estás diciendo es una capa que se forma en el útero por dentro. Sí, el útero consta de varias capas. El útero es un órgano hueco que está centrado en la pelvis, en el medio de la pelvis, que cumple funciones principalmente reproductivas. Okay. Tiene varias capas. Una capa interna que está formada por glándulas que se llama endometrio. Endo, adentro, metros de matriz. Okay. ¿Sí? Después hay una capa muscular que se llama miometrio. Mio significa músculo. Y luego una capa superficial muy delgadita que se parece a esta capa transparente que le quitas al pollo de repente. Ok, sí. Eso se llama serosa. Esas son las capas del útero. La capa interna está diseñada para ciclarse cada mes en función del estímulo hormonal que se inicia con la pubertad, con la adolescencia. Ok. Y entonces se forma y cada 28 días se desprende. Ok. Creo que para que se entienda todavía mejor tenemos que regresarnos un poquito lo que ocurre 2 semanas antes de que se desprenda esa capa. Porque aunque nosotras tenemos como muy claro el protagonismo de la sangre, ¿no? De lo que ves cada mes, eso es una consecuencia de un proceso que ocurrió 2 semanas antes. Oh. O sea, el verdadero protagonista de todo esto es el óvulo. La ovulación es un proceso que genera hormonas que hace que le marquen la pauta a la capa interna. Tu cuerpo cada mes, no importa si quieres o no quieres hijos, si traes un DIU, si pones un preservativo de por medio, se prepara para embarazarte. Okay. O sea, cuando nos visualizamos como mamíferas, que somos paquetes de genes destinados a reproducirse, tu cuerpo cada mes se quiere embarazar durante toda tu etapa fértil. Y ese proceso de prepararse para un embarazo hace que ese útero se prepare para el embarazo. Entonces la capa interna se empieza a engrosar poco a poco para recibir una implantación, un óvulo fecundado. Y si no se recibe el óvulo fecundado, se dan señales para saber que no hubo un embarazo y por lo tanto hay que desprender esa capa y renovarla para el siguiente ciclo. ¿Y por qué pinches duele tanto cuando se desprende esa capa? Es que no tendría que doler. ¿Qué? O sea... No tendría que... O sea, a ver, espérate. Porque yo llevo muchos años menstruando y ¿cómo que no debería de doler? ¿Con quién me quejo? Los procesos fisiológicos no tendrían que doler, como comer no te duele, como respirar no te duele, como orinar no te duele. Menstruar no tendría razón alguna para doler. El efecto doloroso viene cuando hay una patología o un desequilibrio en las sustancias que se forman para poder menstruar. Pero esta idea de menstruar de forma dolorosa como un destino de las mujeres es algo pues fomentado por un pensamiento más católico, por una medicina y un sistema médico que no se ha ocupado del todo de la salud menstrual de las mujeres y por un desconocimiento, ¿no? Creyendo que, o sea, Eva mordió la manzana, nos toca que nos duela. Y no es así, la menstruación no tendría por qué doler. Okay. O sea que si todo está bien, digamos, si todo está como saludable y así, no tendría que doler. O sea, absolutamente. Si a mí me duele cada vez que me baja, ¿es porque algo está no funcionando bien? Es correcto. O sea, hay un equilibrio de múltiples sustancias que se requieren para que ese desprendimiento del endometrio no te genere ningún dolor. Hay diferentes causas por las que podría doler. La principal suele ser una ovulación que no está siendo poderosa, una ovulación que no está alcanzando niveles adecuados de producción de progesterona. Ese desequilibrio puede hacer que se generen más prostaglandinas. Las prostaglandinas son las sustancias que generan dolor.
Tu aspirina, tu ibuprofeno, lo que hace es inhibir prostaglandinas. Cuando tengo un exceso de prostaglandinas, es muy común que tengas un dolor que se dirige más hacia la región lumbar, hacia la región sacra, o este dolor que te corre como hacia las piernas, incluso llegando a las rodillas. Eso es un dato de exceso de prostaglandinas. Okay. Pero otra patología muy frecuente por la cual podría doler la menstruación y de forma muy intensa, incluso incapacitante, es la endometriosis, que es una condición que tarda mucho tiempo. La mayoría de las mujeres tardan entre 8 y 11 años en llegar a ese diagnóstico. En esa entidad hay células que corresponderían o se parecen mucho a la capa interna del útero, pero fuera del útero. Y puede implantarse entre los intestinos, fuera de la vejiga, por fuera del útero, en los ovarios, en la pared de la pelvis. Y así como esa capa interna responde a las hormonas engrosándose y desprendiéndose cada mes, ese tejido que está fuera del lugar se engrosa y se desprende cada mes, generando muchísima inflamación y con ello un dolor sumamente incapacitante. Ok, entonces, a ver, estos cólicos, por ejemplo, a mí antes me daban los cólicos en el segundo día. O sea, el primero no, el tercero no, el cuarto no. El segundo día era el día que yo ya me preparaba física, emocional y todo para no salir de mi casa, ¿no? No porque fuera incapacitante, sino porque si no había necesidad, ¿qué necesidad? Y hay personas que dicen, no, el primer día es tal, el tercer día es cuando me duele. ¿Por qué varía de día? Primero el dolor. ¿O por qué varía, primero, ¿por qué varía el dolor en los días? Sí, depende mucho. La verdad es que sí me estás haciendo preguntas como muy generales que tendría yo que evaluar específicamente más características del dolor. A mí me interesa no solamente qué día te duele, me interesa saber dónde te duele, hacia dónde se irradia, con qué se calma, con qué se agrava. Pero algo que me parece un poco más fácil de meter en una generalidad es que el dolor que se inicia previo al sangrado me hace pensar mucho más en endometriosis. Una vez que ovulaste, una vez que ese endometrio está creciendo, ya empezó el dolor. Hay mucha inflamación, puede haber cambios en la forma en la que orinas, en la forma en la que evacúas. Y entonces el dolor principalmente que se genera días antes, a veces una semana antes. Hay mujeres con dolores 2 semanas antes de empezar a menstruar. O sea, de verdad se avientan medio mes con dolor, medio mes libre de dolor. Con ellas me hacen pensar más en endometriosis. Casi siempre el dolor que ya viene junto con el sangrado en primer, segundo, tercer día suele ser más un dolor por exceso de prostaglandinas. Ok, ahora, ¿qué es el síndrome premenstrual? Ok, tú me brincas un montón de Perdón. preguntas, está increíble. Síndrome premenstrual son un conjunto de signos y síntomas que se pueden generar en los días previos a la menstruación, que también se tienen muy normalizados. Creo que de repente... Bueno, hay varios factores a platicar. Ya sabes que a mí la cuestión social y de género me interesa mucho. Pero también cuando tu estándar de medida es el hombre, cis, blanco, hetero, pues todo lo que sale de allí ya es una patología. Y de repente ser cíclica parece una patología en esta sociedad cuando tenemos un sistema incluso laboral y educativo diseñado para ellos, que no tiene contemplada la ciclicidad normal. Porque cuando tú estás con efecto de estrógenos dominante, tu psique, tu sistema neurológico, tus músculos, tu fuerza funciona completamente diferente que cuando estás en tu segunda fase del ciclo y estás bajo el dominio de más progesterona. Okay. Entonces, primero decirte que una ciclicidad es normal y que no necesariamente es patológica, que no te sirva para funcionar en este mundo así, o sea, patriarcal y diseñado para ellos, eso es otra cosa. Ahora, hay síntomas que pueden llegar a repercutir en tu calidad de vida y que también podrían hablar de alguna deficiencia en la ovulación, de alguna deficiencia de algún mineral y que cuando repercuten de forma negativa, pues nos gustaría tratarlo. Pacientes que tienen ideaciones suicidas, una depresión importante en los días previos a la menstruación, eso es un límite que no tendríamos que llegar. Okay. Y eso se llama síndrome premenstrual. O sea que, como los cólicos, si todo estuviera en un ideal en el que todo está saludable y así, no debería de haber cólicos, igual tampoco debería de haber el síndrome premenstrual. No tendría que, pero es que es muy difícil ahora saber cuál sería tu estándar promedio de lo que debería de funcionar en un cuerpo cuando estamos en un sistema
de productividad, de capitalismo, cuando estamos además en una época de una vida urbana en donde ya el movimiento corporal no forma parte de nuestro día a día, cuando la alimentación está pues principalmente manejada por sobreprocesados, ultraprocesados, cuando estás en una rutina godín donde no te expones al sol, donde no tienes un ciclo circadiano de luz-oscuridad, o sea, es muy difícil entender cuál es el ideal ahora que la mamífera no está en su hábitat natural. Okay. O sea, la naturaleza no contaba con que viviéramos así cuando nos diseñó. Entonces, por eso pareciera que lo común es lo normal. Y como lo común es el síndrome premenstrual, pues entonces es normal tener síndrome premenstrual. Y como lo común es el dolor con la menstruación, pues entonces es normal que a todas nos duela. En realidad no. O sea, no tendría por qué. Y yo lo compruebo cada vez que encuentro alteraciones en mis pacientes y las logras meter en una normalidad o en un balance bioquímico y se les quita el dolor de las mamas, que todo el mundo cree que nos avisa que ya te va a bajar la regla y que por supuesto que no tendría que dolerte las mamas. ¿Qué? Absolutamente ¿Dónde no. meto mi queja? No tendría por qué estarte pasando nada de eso. Pero está muy normalizado, ¿no? Yo cuando en redes sociales nombro que la mastalgia, que ese es el dolor de las mamas de forma cíclica premenstrual, no es normal, todas me dicen, pero si a mí mi cuerpo me avisa de esa forma, pero si siempre yo soy sana. Sí, amiga, no es normal. ¿Estás diciendo que a ti no te dan cólicos? ¿A ti no te da el síndrome premenstrual? ¿A ti no te duelen las chichis cuando te va a bajar? Yo tengo 40 años, no tengo dolor en las mamas previo a la menstruación, no tengo cólicos menstruales y menstruo 2 días y medio. ¿Qué? Ese es el verdadero privilegio personal. No, pero yo, o sea, soy una mujer que metida en este sistema sí. Y habiendo tenido resistencia a la insulina, cuando tuve mi insulina alta, con mi glucosa en el límite, mis triglicéridos altos, claro que me dolía quitarme el brasier cada mes, ¿no? O sea, era un dolor mamario importante, claro que conozco los cólicos, claro que conozco un sangrado más abundante, pero en cuanto tuve diagnóstico y hice la corrección, se fue por completo la sintomatología. O sea, estás diciendo que la alimentación y el estilo de vida afectan directamente a ese tipo de cosas. Claro, tu menstruación es para mí tu factura de este mes, cómo vivió tu cuerpo, todo. Y para mí, sí, o sea, puntos muy importantes son descanso y oportunidad de recreación, alimentación variada, suficiente, evitando ayunos prolongados. Y cuando digo variada es que en tu plato se vean diferentes elementos, carbohidratos, proteínas, grasas, movimiento corporal, gozoso, sostenible. Manejo del estrés, que ahí es el punto así sí. débil de muchas de nosotras, y en caso de que requiera suplementación o tratamiento, también incluir la suplementación y tratamiento. Wow. Oye, o sea, tu menstruación es una consecuencia y una causa de salud. Okay. Si ovulas bonito y produces bien tus hormonas, van a sumar a tu salud, pero si tu salud general está en buenas condiciones, tu menstruación también va a ser saludable. Ok, es cierto, Mariana. Esto lo oí en redes, no sé si es cierto. Es cierto que hasta hace muy pocos años, pero ridículamente pocos años, se estudió qué contenía el sangrado de la menstruación. No, se sabe desde hace muchos años, pero creo que se le ha dado poca importancia. Hace muy poquitito, o sea, cuestiones de meses, si no es que el año pasado se hizo un mapa completo del tejido endometrial, ¿no? Creo que en investigación seguimos en la ruta, pero la medicina en general no le tiene mucha atención a la menstruación. O sea, pareciera que es un tejido de desecho que sale cada mes y como salga, da igual. Para mí, la forma en la que menstruas es un signo vital más. O sea, okay. es una forma muy importante en la que nosotras tenemos oportunidad de saber cómo está nuestra salud. El que te duela, el que sea abundante, el que veas coágulos, el que dure demasiados días, es motivo para que te ocupes de tu salud general. Ok. Y también escuché en TikTok que contenía, o sea, que en este análisis de la menstruación contenía muchísimos nutrientes y componentes que eran tanto como las células madres que son tan llamadas, ¿no? Sí. Esto primero es real y segundo tiene que ver con cosas que se hacen con la menstruación, como echarle a las plantas y ese tipo de cosas. O sea, ¿eso es real o no? El tejido que contiene la menstruación no solo tiene endometrio, en efecto tiene algo que se llaman células totipotenciales o células madre, contiene también flujo vaginal y cervical, o sea, es un compuesto de muchas cosas. Hay algunos estudios en los que ahora se habla incluso de poder utilizar, imagínate ponerte una toalla con un reactivo para saber si tienes anemia a través de tu flujo menstrual en vez de mandar una muestra de sangre al laboratorio. O sea, sí hay muchas más utilidades que le podemos dar al tejido menstrual.
con sus bemoles. Y bueno, creo que esta cuestión de abonar plantas o hacer otro tipo de actividades con el sangrado menstrual depende mucho más como de la cultura de cada quien. Y bueno, si se abonan con desechos de lombrices, claro que se puede abonar con tejido menstrual porque son componentes biológicos que también pueden sumar a la tierra. O sea, pero te hace sentido que crezcan. Claro, por supuesto. Ok. Ahora, hay muchos métodos para cuando te baja, ¿no? Cuando menstruas, que es la toalla sanitaria. Para gestión menstrual. ¿Gestión menstrual? Gracias. Entonces, para la gestión menstrual. Unas son las toallas. ¿Qué tantas infecciones vaginales se dan por las toallas? Ok. En general, los dispositivos desechables o los mecanismos desechables para gestión menstrual suelen en muchas ocasiones generar efectos secundarios. Okay. Las toallas desechables, yo no veo infecciones, veo muchísimas dermatitis. O sea, creo que muchísimas aquí hemos tenido una rosadura por una toalla, en especial esas toallas que yo no sé a quién se le ocurrió que olieran a lavanda o a manzanilla, porque es una pésima combinación con el tejido menstrual. Porque además uno de los retos que yo te pondría hoy es que llegues a tu casa a buscar tu paquete de toallas y tú busques qué componentes contiene tu toalla menstrual. En México no hay legislación al respecto y pueden contener lo que sea sin que sepas qué es lo que te está provocando la irritación en la vulva. Las toallas sanitarias en general desechables contienen al menos cloro o algún tipo de blanqueador, al menos algún tipo de pesticida o alguna sustancia que controle ¿cómo se llaman? Hongos, bacterias. Sí, o sea, en general, si no tuvieran pesticidas, se les pudrirían o se les llenarían de alguna plaga ahí en las bodegas a la empresa, ¿no? Claro. O sea, tú necesitas tener una fibra natural, que es el algodón, más todo lo que le mezclaste y que te aguante para que esté almacenado en la fábrica, luego en el centro comercial lo compres tú, lo metas a tu baño y lo puedas utilizar. Wow. Entonces, claro que contiene muchas sustancias químicas, además de absorbentes que no tienen la inteligencia para saber cuándo hay que absorber o cuándo no. Entonces, bien puede ser que una toalla que utilizas con mayor capacidad de absorción que tu flujo te genere una sequedad importante y que eso haga más vulnerable tu piel. Cuando yo te digo toallas, no, siempre le voy a poner el apellido de desechables porque las toallas de tela no generan la misma experiencia. Okay. La toalla de tela suele tener una cubierta de algodón que va a estar en contacto directo con tu piel, que si tú la lavas con un jabón neutro y no pones suavizantes de telas, vas a tener total control de lo que toca tu vulva. Y eso importa mucho porque la piel de la vulva es mucho más sensible porque es una mucosa, claro. Absorbe muchas cosas. Y cuando tú pones cualquier sustancia química en la vulva, puedes también absorber algunas otras sustancias que se llaman disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias que están en todos lados, en tu maquillaje, en tu tinte de cabello, en tu pasta de dientes, en tu toalla sanitaria, que pueden ingresar al cuerpo y actuar activando algunos sitios que activarían tus hormonas, ocupando el lugar de tus hormonas sin serlo y por lo tanto teniendo efectos que no queremos tener. ¡Wow! Ahora, los tampones. ¿Se queda parte del tampón adentro cuando te lo sacas? Porque, a ver, lo pones y cuando está bajando en segundo día, tercer día, todo bien. Pero ya el cuarto día, ¿hay manera de que se quede parte del algodón, de algo? No como tal, o sea, con los tampones justo, ¿no? O sea, por eso te hablaba que incluso las toallas, decidir el tipo de toalla para tu cantidad de flujo importa mucho. Okay. Pero bueno, si tienes que ponerte doble toalla y medio pañal, busca a tu ginecóloga. Claro. Con los tampones hay un par de cosas a tener en consideración. Nuevamente, disruptores endócrinos, el mismo componente que cualquier otra toalla desechable, porque pues es algo desechable que metes al cuerpo y que puede incrementar el riesgo de síndrome de shock tóxico, que es un crecimiento bacteriano en las fibras del tampón que generan toxinas y que puede llevarte a terapia intensiva. Oh. La probabilidad es baja, pero existe y la puedes minimizar cambiando el tampón como está recomendado cambiarlo. No veo yo con el tampón, nunca he visto pedazos de tampón adentro. O sea, creo que la manufactura ya está diseñada para que salga en su totalidad. Lo que sí he visto es mujeres que olvidan el tampón, se les olvidó por completo y luego saco un tampón que lleva ahí 3 o 4 meses. O mujeres que tuvieron, no sé, una fiesta, relaciones sexuales sin tener en cuenta el tampón y que luego ya no está fácil sacarlo, ¿no? Porque pues quedó ahí en el fondo. ¿Pero qué pasa con un tampón que lleva 3 o 4 meses adentro? El riesgo de un síndrome de shock tóxico secundario a crecimiento bacteriano se incrementa, además de que, bueno, hay mal olor, hay datos de infección, ¿no? Es un cuerpo extraño que en un sitio húmedo, caliente, que es importante retirarlo. Oye, ¿se puede ir?
O sea, es como... No hay forma. No hay forma de que se vaya y No ya hay forma. como... La vagina solo tiene contacto directo con el cérvix, que es la entrada del útero, y el cérvix es un orificio de unos cuantos milímetros. Ni un tampón ni una copa menstrual se pueden ir para ningún lado, por más profundo que se vayan. Ahora, pasemos a la copa menstrual. La copa menstrual, ¿qué opinamos de ella? ¿Tú qué opinas? La copa menstrual es uno de mis instrumentos de gestión menstrual favoritos. Suele ser de silicón grado médico, lo que le da una característica que genera poco riesgo de alergias, muy buena aceptación en el cuerpo. Un buen silicón grado médico tiene una integridad que no permite fácilmente crecimiento bacteriano. También está asociada a síndrome de shock tóxico, mucho menos que el tampón, pero lo que tienes que hacer es retirarla máximo a las 8 horas. Me parece que también permite mucho autoconocimiento porque a diferencia de la toalla, justo esta idea de que la menstruación huele mal y que mezclado con el olor de la manzanilla estuvo terrible, cuando eres usuaria de copa te das cuenta que tu tejido menstrual no huele nada. Ajá, y además hay un mejor cálculo de cuánto estoy sangrando que la utilización de toallas, ¿no? Te permite como medir el volumen, checar más las características. Y además creo que en la colocación y el retiro también hay mucha oportunidad de autoconocimiento porque tienes que relajar piso pélvico para poderla insertar, tienes casi que acomodar los músculos para acomodar y luego otra vez relajar para poderla retirar. Si tiene su curva de aprendizaje. Yo creo que es como de 2 o 3 ciclos. O sea, en 3 ciclos ya... No sé si lo que te voy a decir tiene sentido o no. Yo soy usuaria de copa menstrual. Y entonces siento que si estoy muy inflamada, tiene filtraciones la copa menstrual. Entonces, mi lógica basada en nada es que al estar inflamado adentro, la copa se deforma. ¿Esto es posible? ¿O por la risa? Supongo que no. No está mal. Y esta reflexión que haces con respecto a la talla y la posibilidad de fuga es algo importante. Okay. Si la talla es demasiado grande, la que estás usando para ti, puede ser que no permitas que el aro se expanda por completo y quede un punto de fuga. Y cuando la copa es demasiado pequeña, pues no vas a hacer un sello hermético, ¿no? Porque la vagina, en toda su nobleza, se adapta al aro superior de la copa y genera un cierre hermético. Cuando estás muy inflamada, supongo que a nivel intestinal, ¿no? Que estás muy distendida del abdomen, es probable que esa presión también empuje hacia abajo en tu pelvis, así como bota hacia el hacia el abdomen, bota hacia la pelvis, y eso puede disminuir el tono de tus músculos de piso pélvico y sí puedes llegar a generar algún efecto con la copa. Absolutamente sí, absolutamente sí. Ahora, porque además tú estás notando un patrón, o sea, claro que lo tiene. Ahora, hay una nueva cosa que no sé si funciona, no lo he probado nunca, que se llama disco. ¿Me cuentas qué opinamos? El disco no es nuevo, tiene muchos años, creo que se está popularizando y ya hay publicidad ahí en Instagram que la está colocando en un lugar más visible. El disco, a diferencia de la copa, va mucho más profundo. La copa queda en la vagina más hacia los músculos del piso pélvico, el disco queda más hacia el cérvix, hacia la entrada del útero, y eso hace que la curva de aprendizaje sea un poco mayor. Las bondades del disco es que es solo concentrarte en el sanitario y relajar los músculos de piso pélvico para orinar. El disco puede modificar su colocación y permitir un vaciado parcial sin que tú lo tengas que estar extrayendo, y permite actividad sexual penetrativa con toda seguridad, sin derrames. Órale. Que la copa no te lo puede permitir. El disco creo que es una buena opción, solo creo que tiene una curva de aprendizaje mayor. Ahora, esto fíjate que yo había visto justo en esta publicidad de Instagram que sale, yo había visto eso de que cuando vas a hacer pipí al baño, por la posición, puede irse vaciando, y dije, wow, hasta que Marris, que es mi novia, dijo, y si me pongo en cuclillas, porque ella sí aguanta la cuclilla, dices, ¿también se te sale? Sí. Oh, sí. Ese es un gran... Sí, puede ser un beneficio, sí. O sea, creo que no hay un solo producto de gestión menstrual que yo crea que es como la reina de la gestión menstrual, porque depende para quién, ¿no? Yo, por ejemplo, no uso copa menstrual porque soy sumamente olvidadiza y yo... Sabes que con la copa ni siquiera sientes el bajón de que estás menstruando. Nada. A mí se me olvida dentro y me parece un riesgo para mí utilizar la copa. Lo utilizo solo para ciertos eventos. Pero, por ejemplo, hay un par más de herramientas que no sé si vayas a nombrar, pero las pantaletas menstruales cada vez están más utilizadas.
son pantaletas que contienen varias capas que te ayudan a la absorción del sangrado menstrual sin tener fugas. Hay mujeres que las utilizan en conjunto con una copa menstrual o alguna otra cosa, o hay usuarias de copa que no la quieren utilizar en la noche y entonces se ponen una pantaleta. La bondad de la pantaleta es que además viene con protección desde enfrente hasta atrás. Okay. Entonces eso la hace muy segura y también hay niveles de flujo que te pueden tolerar. Igual lavada con jabón neutro y sin suavizantes de telas es una gran estrategia para la gestión menstrual. Y hay usuarias de menstruación libre. No sé si habéis escuchado el sangrado libre. Es que eso es lo que me saca, o sea, justo te iba a preguntar eso. A ver, ¿nos explicas primero qué es y es viable, es real eso? Sí, yo he sido usuaria de sangrado libre por muchos años. La menstruación libre o sangrado libre no es andar por el mundo con el pantalón lleno de menstruaciones sin que te importe. Ay, qué poco punk. La menstruación libre es más no utilizar ningún producto para la gestión menstrual y tener un poco más de conciencia de cuándo tienes que ir al baño, porque todas hemos ido al baño cuando estás menstruando y que ahí se genera cierta descarga, porque no todo el tiempo estás goteando menstruación. Okay. O sea, hay ciertos momentos donde hay bajones y hay mujeres que tienen la oportunidad de tener mucho más conciencia corporal y acercarse a un sanitario para tener el bajón y tal vez sí tengan algún manchón en la pantaleta, pero bueno, cuando es sangrado libre, pues puede no importarte el manchado menor. Pero no es no hacer nada con la menstruación. Creo que un buen acercamiento puede ser utilizar primero pantaleta menstrual para que empieces a crear esa conciencia, pero que si, bueno, hubo un estornudo o no pudiste llegar al baño, pues tengas ahí la oportunidad de tener protección, pero podrías practicar de esa forma. O sea, lo que estás diciendo es que hay una manera, método, o es posible saber cuándo vas a sangrar. Absolutamente sí. ¿Qué? Eso es muchísimo conocimiento. Creo que solamente es la invitación a estar más conectada con el cuerpo, que este sistema te aleja por completo de eso, Totalmente. ¿no? O sea, te invita mucho a vivir en la cabeza, no te invita a vivir en el cuerpo y entonces no estás conectada con las señales que te da tu cuerpo. Pero hay cierta humedad en la entrada de la vagina que se alcanza a percibir cuando ya viene un bajón. Hay una sensación como de un pequeño cólico, como de un pequeño movimiento a nivel uterino que también se percibe. Y bueno, lo que sí es requisito para hacer sangrado libre es poder tener un baño cerca y tener el acceso al baño cada que tú lo necesitas. Qué loco. Ahora, hablamos de toda esta gestión menstrual. Ahora dime, ¿alguno de estos métodos es gratuito en el sector salud? No, ninguno. Lo más que ha hecho nuestro país es hace muy poco tiempo quitarle el IVA a los productos menstruales, sabiendo que solamente, o sea, hay un sesgo franco de sexo de quienes compramos productos menstruales y quienes no, y para no agravarle la economía a quienes necesitamos productos de gestión menstrual, le quitaron el IVA. Pero gratuidad en el servicio de los productos no lo hay. ¿Pero por qué? O sea, debería. O sea, me refiero, si tú vas al sector salud y pides condones, te regalan condones. Es algo que nos pasa a toda la banda menstruante, que somos un chingo de banda y que sin importar tu estrato socioeconómico, cultural, racial, vas a menstruar. ¿Cómo no es gratuito para la banda que no lo puede pagar? ¿Qué hace? ¿Cómo se gestiona eso? Pues yo creo que como lo gestionaba mi madre en su juventud, en su adolescencia, con paños de algodón que vuelven a lavar. O sea, no todas tienen acceso a productos de gestión menstrual. Además de que hay cuestiones sociales y culturales a tener en cuenta, ¿no? Porque yo puedo creer que la copa menstrual es lo máximo porque la llevo usando años, pero ¿qué significa para un adolescente de 16 años en un pueblo donde introducir algo a tu vagina significa perder la virginidad, significa, o sea, algo socialmente completamente diferente a lo que significa para ti? Claro. Entonces, el acceso al agua potable, el acceso a que puedas tener dónde vaciar tu copa, dónde hervirla, cómo esterilizarla, no es para todas. Y bueno, en comunidades rurales donde tienen un acercamiento diferente a la menstruación, lo que más utilizan son paños. Qué fuerte eso. Porque fíjate que hace tiempo yo vi un documental en alguna plataforma y justo hablaba de la menstruación, pero en comunidades, o sea, a ver, la menstruación tiene un tabú gigante con niñas y con mujeres de mi edad y con más grandes, no importa. Un tabú de que si yo me mancho me va a dar súper pena estar con un vato y que decirle, güey, me manché, o préstame, o préstame tu carro para ir no sé. Hasta tirar la toalla desechable en el sanitario puede, o sea, muchas mujeres las súper envuelven, que no se noten, ¿no? Sí. Hay hombres que habitan la misma casa que muchas mujeres, que muchas personas menstruantes y nunca se enteran cuando están menstruando. Eso está muy cabrón.
Y este documental iba a cuántas infantes y adolescentes dejan de ir a la escuela, o sea, dejan sus estudios porque empiezan a menstruar. Y entonces esa gestión les impide ir, ¿no? O banda que queda embarazada para que les corte la menstruación, o sea, son violadas, engañadas, para que se les corte, o sea, cosas horrendas alrededor de algo tan natural y que tenemos la mitad de la población en el mundo. Me parece muy, muy cabrón que no sea gratuito. Sí. ¿Qué se tiene que hacer para que eso pase? No sé. No sé, y yo también estoy interesada en saberlo, pero creo que te habla de lo que te decía yo al principio, ¿no? Un sistema que no nos tiene contempladas. Porque estás hablando de ausentismo escolar y yo también te puedo hablar de ausentismo laboral y cómo en México se ha intentado gestionar una licencia menstrual para ausentarte justificadamente de tu trabajo si tienes endometriosis, si tienes dolor importante, pero son leyes que, o sea, yo no creo que estén mal y creo obviamente que hay una muy buena intención detrás, pero ya de por sí te preguntan si te piensas embarazar cuando te contratan. Sí. Ahora pensar en que tengas una licencia menstrual y que les vas a faltar 2 días al mes, cada mes, creo que nos pone en mucha desventaja. Claro. Si no hay una reflexión social general, si no hay un entendimiento de cuál es el beneficio de invertir en la salud de mis empleadas, no voy a entender de qué va una licencia menstrual. Claro. Ahora, en mis épocas de estudiante, sacaban a los hombres del salón para explicarte la menstruación y lo que te iba a pasar y regalarte en una bolsa de destraza como si llevaras una anforita de mezcal, tus toallas menstruales así, y era como todo este tabú, y eso solo cooperó para que los hombres pensaran que esto no era su tema y que no tenían por qué informarse y que era como algo no mío, ¿no? Como era otra cosa. No sé si se sigue haciendo. ¿Tú sabes si se sigue haciendo así? Pues tengo 2 adolescentes y todavía me tocó en educación primaria que se hiciera una dinámica muy parecida en la que siempre se habla de un binarismo rosa-azul y lo que le pasa a ellos que no les pasa a ellas. No sé, todavía hay muchos enfoques. Yo no creo que esas dinámicas estén perdidas del todo en el país. Creo que hay burbujas progres que lo están haciendo diferente, pero no creo que sea la normalidad. Ok. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver realmente el ciclo menstrual con el ciclo lunar? ¿Tiene algo que ver o es una cosa mística que no tiene nada que ver? Mira, obviamente yo siempre te hablo desde mi ser doctora, ¿no? Sí. Entiendo la vinculación que hay con el ciclo lunar porque el ciclo lunar dura 28 días y hay una anécdota que me gusta mucho de una piedra que se considera el primer calendario humano, el primer registro de los días, en el que se hablaba de que era el primer calendario hecho por el hombre, cuando en realidad una antropóloga dijo, ¿por qué un hombre tendría que estar marcando un ciclo de 28 días? ¿No? Esto lo hizo una mujer. Entonces entiendo la vinculación que hay del proceso lunar porque coincide en duración. Desde lo que yo sé hacer y desde mi ciencia no encuentro una vinculación más allá. Ok. Ahora, este ciclo menstrual, que es el de 28 días, implica un ciclo hormonal, ¿no? Que las hormonas son otro tema gigante. Pero, ¿nos puedes un poco dibujar el ciclo hormonal que lleva a la menstruación y qué tanto es cierto o no es cierto que, por ejemplo, el día 14 de esos 28 es cuando estás mucho más cachonda y entonces es mucho más probable que tal cosa? ¿Sabes? ¿Esto es cierto? ¿Siempre es cierto? ¿Siempre pasa igual? Cuéntame de eso. Primero te voy a dejar mi comercial porque tengo un canal de YouTube chiquitito donde tengo unas clases gratuitas y una de ellas es ciclo menstrual ovulatorio, donde si te clavas con este programa y te gustaría entenderlo mucho más, ahí hay un video disponible. ¿Cómo se llama el canal? Mariana Robles, me parece. Pero bueno, te paso el link para que lo dejes por ahí en comentarios. Lo ponemos aquí abajo en la descripción. Entonces, para contarte un poco, en efecto, yo te decía al principio de este programa que el ciclo menstrual ovulatorio está diseñado para que tu cuerpo se quiera embarazar cada mes. Tu cuerpo, o más bien lo que lleva la batuta de esas hormonas a nivel de la pelvis son los ovarios. Los ovarios producen principalmente 3 hormonas: estrógenos, progesterona y andrógenos. El estrógeno se genera todo el mes.
las células de tus ovarios generan estrógeno y el estrógeno es esa hormona que prevalece una vez que pasó tu sangrado menstrual. Okay. Esa hormona es la que te hace sentir como que vuelves a tener energía, como que otra vez estás más activa, estás más de buenas. Y esa hormona tiene funciones en todas las células de tu cuerpo. O sea, las hormonas ováricas no son solo sexuales. Okay. Funcionan para protegerte el corazón, tus pulmones, tu cerebro, la musculatura, tu piel, tu cabello, etc. Pero principalmente en el útero, ese estrógeno va a hacer que la capa interna, llamada endometrio, se engrose. Toda la primera fase de ese periodo va a estar dominada principalmente por el estrógeno. Okay. Y esa primera fase puede alargarse, porque este ciclo de 28 días es de los libros y no todas las mujeres menstruamos cada 28 días, algunas cada 30, cada 32. Un ciclo entre 24 y 34 días se considera dentro de lo normal. Okay. Pero ese ciclo en el que tuviste muchísimo estrés, un periodo de exámenes, una crisis económica, etcétera, y que se te movió la regla, lo que se te movió fue la primera fase del ciclo. Entendamos que nosotras tenemos la posibilidad de interactuar con el medio ambiente para saber cuándo es el momento idóneo para la reproducción. Okay. Si estás en una dieta muy dura, con poco ingreso de carbohidratos al cuerpo, si estás con poco descanso, si te estás desvelando mucho, el cuerpo puede inferir que no es el momento adecuado para la reproducción y prolongarte esa primera fase para que no ovules. Y no te pongas en riesgo de embarazarte, porque requerirías más recursos, requerirías defenderte con una panza, luego criar un bebé. Y si el cuerpo ve que no estamos en condiciones, lo va a postergar. Okay. No como disfunción, sino como protección. Okay. ¿Sí? Pero una vez que el cuerpo cree que estamos en condiciones adecuadas y decide que quiere ovular, una vez que ovulaste, 14 días después vas a sangrar sí o sí. Okay. El proceso de ovulación es un proceso que toma alrededor de 100 días previos en los que se prepara uno de las células de tu ovario para madurar y eventualmente romperse y liberar un óvulo. Okay. En esa liberación del óvulo, el cascarón que quedó aquí se convierte rápidamente en una glándula superproductora de progesterona. Okay. Es la única estructura en tu cuerpo que puede generar progesterona. Okay. Esa glándula hace que esa capa interna que se engrosó ahora se ponga como esponjosita para recibir una implantación y tiene comunicación directa con el resto de los órganos para saber si llegó un embarazo o no. El óvulo que salió lo va a cachar la trompa y lo va a mantener allí 24 horas. Okay. Si llegó un embarazo, se da la señal de que hay un embarazo y este cascarón de aquí va a seguir produciendo hormonas para mantener el embarazo. Okay. Este cascarón se llama cuerpo lúteo. Okay. Si no llegó un embarazo, el óvulo ahí se va a empezar a desaparecer. El óvulo tú no lo desechas con la menstruación. Desaparece en la trompa, se pierden las señales porque no hubo un embarazo y el cuerpo lúteo va a empezar a envejecer. Okay. Cuando empieza a envejecer, empieza a caer la progesterona porque no hay nada que lo sostenga y cuando la progesterona llega a cifras muy bajas, no se puede sostener el endometrio y se empieza a caer y vuelves a sangrar. ¿Qué? ¡Wow! Ok, entonces sí, nuestro humor, nuestra disposición para el sexo, por ejemplo. Absolutamente. Alrededor de la ovulación, tu ovario va a generar mayores cantidades de andrógenos y los andrógenos tienen como propósito darte algo de chispa de vida y darte ganas de coger. ¡Wow! Y también tiene que ver cuando tú te ves al espejo y dices, no mames, estoy guapé, claro. Me caigo de guapa. Claro. Y cuando dices, ¿quién es ese señor que está en el espejo? Sí, por supuesto. O sea, las formas en las que te ves, incluso tus labios, tu piel, se puede ver de una forma diferente cuando estás con estímulos de ciertas hormonas y tú misma te puedes parecer más atractiva si estás en ese estímulo. Sí, periovulatoria, lo que quiere el cuerpo es tener relaciones sexuales para que puedas llegar a un embarazo. Ok, ahora, la sincronización de ciclos. ¿Es mito o realidad? O sea, si yo, lo que me refiero es, si yo comparto mucho tiempo con una morra o un grupo de mujeres, se dice que se sincronizan los ciclos menstruales. Sí. ¿Eso es cierto? La ciencia dice que no. Ok. Mi medicina basada en mis vivencias dice otra cosa. Ok. Hay algo de lógica en la sincronización de los ciclos de todas las mamíferas, no solo de las humanas,
porque incluso si pudieran embarazarse al mismo tiempo y tuvieran los cuidados que requieren como de forma colectiva, es mucho más fácil, es más económico para la manada que hacerlo de forma individual y salteada. O sea, tú dices que, digamos, históricamente... Antropológicamente, desde el punto de vista mamífero por completo, es sumamente conveniente la sincronización de los ciclos. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, si tú y yo convivimos mucho... ¿cómo? No tengo mayor explicación porque insisto en que la ciencia como tal dice que no ocurre y que se han analizado ciclos de estudiantes que eran roomies en una universidad y que no ocurre. La realidad es que en la práctica creo que todas lo hemos visto, ¿no? O sea, en el día a día, la ciclicidad con mis hijas o con mi madre es algo que yo también noté. Muy probablemente sean por los mismos indicadores, ¿no? Y porque compartimos mucho más. Cuando nosotros nos saludamos, cuando nos damos un beso en la mejilla, estamos compartiendo un montón de indicadores bioquímicos, de microbioma, etcétera, que pueden ayudar a esta señalización. Ahora, ¿hay manera, método, brujería, jugo verde que haga cortar la menstruación? Así de que me voy de vacaciones, por favor. ¿Existe o no existe? O sea, si me avisas con un mes y pico y además te quieres meter hormonas, que yo no soy fan de estar metiendo hormonas por cualquier cosa al cuerpo, ¿podemos modificar tu ciclo? Sí, lo puedo modificar desde afuera. Pero si me avisas que te vas pasado mañana a la playa y que quieres hacer algo al respecto, demasiado tarde. O sea, no hay ningún remedio. O sea, yo tengo que cachar el ciclo desde que empieza para mantenerlo de forma artificial con hormonas exógenas externas y llegar a, o sea, evitar que se desprenda ese endometrio. Pero una vez que eso ya ocurrió y que tu ovulación ya estuvo aquí, ya no tengo nada que hacer. Okay. Una copa menstrual. Y ya. Ahora, yo he escuchado y tengo mucha gente a mi alrededor y he escuchado por años mucha banda que tiene endometriosis y ovario poliquístico. Esas dos cosas, yo hasta ahora sé que es endometriosis, o sea, nunca había, porque nunca lo he padecido, pero nunca lo había puesto a investigar, qué era, por qué hay tanta endometriosis y por qué hay tanto ovario poliquístico. Ok. De endometriosis te hablé un poquito, quiero introducirte un poco más a qué es síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una ruta alterna de supervivencia que se activa cuando tu cuerpo siente que hay señales de peligro. Ok. Y por eso hay tanto síndrome de ovario poliquístico. Okay. O sea, porque la mamífera no está diseñada para vivir en este entorno y entonces el tráfico, los impuestos, la fecha de entrega, los ayunos largos, las luces blancas a las 11 de la noche meten a la mamífera en crisis y cada vez tenemos más síndrome de ovario poliquístico. De eso vivo, de síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, que son entidades que van muy de la mano. Y la endometriosis, las teorías más actuales hablan de una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes en nuestra era cada vez son más y es una activación errónea, equivocada del sistema inmunológico. Lo mismo, responden un montón a alimentación, responden mucho a alimentos que dominan por completo nuestra alimentación occidental, como es el gluten y los lácteos. Y a estímulos que desbalancean la respuesta inmunológica. Es que sí está muy fuerte. O sea, tengo muchas amigas que están en esas dos cosas y es como... No, real, de eso vivo. O sea, es el 80% de mi consulta. Wow. Ahora, ¿qué tenemos que ver en nuestra menstruación o en nuestro ciclo que nos diga que algo está mal y que tenemos que ir a verte? Bueno, a Mariana no, hagan fila, pero, o sea, que tenemos que ir a médicas por una... Sí, yo confío mucho en que todas sabemos cuál es nuestra menstruación normal, ¿no? A mí, si me llegas quejándote de que tienes 5 días de sangrado y te dices, pero los libros dicen que podrías tener 5 días de sangrado y es normal. Sí, pero yo toda la vida sangré 3, Mariana. O sea, algo cambió. Escúchate eso. O sea, tú conoces tu normalidad, tú conoces tu cuerpo, la experta en tu cuerpo eres tú. Si algo cambió, hay que buscarlo. Si está viendo sangrados más prolongados, si ves presencia de coágulos que sean más grandes que una moneda de 2 pesos, si hay dolor con la menstruación, si hay sangrados fuera de lugar, porque no todo sangrado es menstruación, ¿no? O sea, para que sea una menstruación tendría que haber habido una ovulación previa, pero si tengo un sangrado, cuando terminé de menstruar pasaron 3 días y otra vez estoy sangrando, eso ya es un sangrado, eso no es menstruación. La menstruación tiene características de menstruación, cantidad de menstruación, olor de menstruación y todo lo que se salga de la normalidad para ti ya es motivo de consulta. Ok, todas tenemos que ir, perfecto. Todas tenemos que ir, güey. Ahora, hay remedios caseros para calmar los cólicos, por ejemplo. Estos remedios caseros normalmente es calor.
¿Por qué no sirve el calor? Porque el cólico viene en respuesta a un espasmo de la musculatura del útero. Ok. Y el calor suele relajar los músculos. Te has puesto calor en un cuello contracturado, ¿no? Sí. O en un hombro que molesta. El calor suele incrementar el riego sanguíneo hacia el útero, mejora la oxigenación y relaja la musculatura del útero. Ahora, fíjate que no sé si esto es algo particular o es algo que tú oyes en consulta y dime si es verdad. Yo siempre, o sea, hasta el 2020 que fue la pandemia, mi ciclo era exactamente igual desde que yo empecé a menstruar a los 14 hasta el 2020. A partir de las vacunas o del COVID o del encerramiento o no sé qué fue, mi ciclo cambió para siempre, hasta ahora. O sea, de pasar el segundo día que me daba un cólico y me bajaba horrendo, a ya no es el segundo, a veces es el tercero, ¿no? Pero, o sea, como que cambió todo. ¿Esto lo has oído en consulta? Sí, absolutamente. ¿Qué piensas al respecto? Creo que fue uno de los grandes escándalos en ginecología de los últimos años, porque se generaron vacunas y se sacaron prospectos de vacunas con aviso de algunos efectos secundarios y nadie contempló que generaba cambios menstruales. Y los fabricantes de la vacuna no avisaron a la población. Nos enteramos del efecto secundario porque las mujeres empezaron a levantar la voz en redes sociales diciéndome, después de que me vacuné me cambió la menstruación. Y entonces se volteó a ver que al 51% de la población a la que le ibas a administrar la vacuna podía tener ese efecto secundario, además de un efecto secundario en mamas que modificaba incluso las imágenes de las mastografías. ¿Qué? Y cambio de talla en las mamas de forma temporal, tal cual. Ok. Sí, creo que la pandemia nos trajo muchas cosas. Las infecciones por COVID modifican a nivel metabólico. El COVID es un virus muy duro que puede incrementar los niveles de insulina, puede generar algunos cambios bioquímicos que pueden modificar tu menstruación. Las vacunas per se generan modificaciones menstruales y el encierro y el estrés colectivo que nos hacía estar dudando si ibas a perder a tu madre o a tu tía mañana. Claro. Y claro que ese estrés pone a la mamífera en jaque. Entonces no soy loca. No, absolutamente no. Ok. O sea, no por eso dicen. O sea, no sé, pero por eso no. Ahora, ¿afectan los métodos anticonceptivos de pastillas, inyecciones y así al ciclo menstrual? ¿O tienen qué? O sea, sí o sí, casi cualquiera que me digas lo modifica. Creo que no lo modifica la salpingoclasia, o sea, ligarte para no tener bebés, no modifica tu ciclo menstrual, no tiene por qué. Un condón no tiene por qué. Y el método sintotérmico no tiene por qué. Pero fuera de eso, todos los demás lo modifican. Las pastillas anticonceptivas, todo lo que es hormonal sistémico, no te genera menstruación nunca más, te genera sangrados. Porque las pastillas evitan la ovulación. Y si no hay ovulación, no hay menstruación. Lo que tengo es un sangrado. Que claro que de forma externa lo puedo manejar y darte una ciclicidad al ritmo que yo quiera, mientras yo te diga cómo tomar las pastillas. Puedes sangrar cada 28 días, cada 3 meses, cada 6 meses, en función de cómo yo le diga a tu cuerpo de forma externa que tiene que sangrar. El implante subdérmico suele generar amenorrea, es decir, suspensión completa de la menstruación. Oye, ¿qué tan sano es eso? Tremendamente malo. Es una desconexión completa del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El implante subdérmico es de mis menos favoritos. Para mí, tengo un post por ahí que dice, si tienes oportunidad de ponerte un implante subdérmico, desaprovéchala. Es el método que menos utilizaría yo en mi cuerpo, en el de mis hijas. Pero bueno, inhibe por completo la menstruación y puede llegar a generar manchados latosos. El implante subdérmico eleva resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos, riesgos de coágulos, etc. Los dispositivos intrauterinos, aunque a mí me gustan mucho, también generan cambios en la menstruación. Cuando utilizas dispositivos metálicos, cobre o plata, es más fácil que tengas más cólico, más sangrado o más manchados intermenstruales como respuesta al metal. Cuando utilizas dispositivos intrauterinos que tienen hormonas, la mayoría de ellos tiene como mecanismo de acción adelgazar la capa interna del útero, no te desconectan eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pero al adelgazar la capa interna, un Cailina, que es un dispositivo que tenemos en el mercado con la menor cantidad de hormonas, podría disminuir de forma importante tu sangrado menstrual. De hecho, muchas usuarias lo usan por eso. Y un Mirena, como tiene más carga hormonal, podría llevarte por completo a no ver tu menstruación, aunque no haya una desconexión y tú sientes todos los síntomas de que vas a menstruar, pero no hay sangrado. O sea, esto de que te deje de bajar, digamos, por algún método el que sea, ¿siempre es malo? No, o sea, cuando genera una desconexión completa. Solamente cuando es la desconexión. Sí.
va a pasar una factura. Cuando es un efecto local por adelgazamiento del endometrio, no necesariamente es algo negativo. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué, o si es común, o por qué da diarrea cuando te baja? O sea, ¿por qué viene El exceso combo? de prostaglandinas. Las prostaglandinas modifican el movimiento intestinal. Entonces, cuando tienes exceso de prostaglandinas, te vas a quejar de diarreas menstruales. Y de cólico. O sea, de las dos cosas. Sí. ¿Y cómo se regula Las prostaglandinas? Prostaglandinas. Habría que ver cuál es el caso, ¿no? Okay. Si lo que hay detrás es una deficiencia de alimentación, te falta movimiento corporal, tienes un hipotiroidismo, tienes resistencia a la insulina, y regulando eso se equilibran las prostaglandinas y ya no tienes ese efecto. O sea, me vas a poner a hacer ejercicio. Es que es la cosa, Mariana, que por eso uno no va a verte. Ahora, ¿ha evolucionado o cambiado, digo, aparte de las vacunas y esto que acabamos de platicar, la menstruación a lo largo del tiempo? ¿O siempre ha sido igual? No, creo que no solo la menstruación, sino la experiencia de menstruación es completamente diferente. Primero pongamos en contexto algo. Antes empezábamos a menstruar más grandes y las nuevas generaciones, ante la exposición a disruptores endocrinos, cada vez menstruan más pequeñas. Ahora se consideran algunas guías que a los 9 años y medio ya puedes estar menstruando de forma normal. ¿Por qué? Porque cada generación ha ido disminuyendo la edad. ¿Pero hay alguna razón evolutiva? ¿Hay alguna...? La forma de alimentarte, los químicos en tu entorno, los productos que utilizas. De por sí, en los lugares más fríos, la menstruación suele presentarse en edades más tardías que en los lugares más cálidos. Si te vas acercando al Ecuador, conforme hay zonas de más calor, las menstruaciones inician de forma más temprana. Pero además, tienes que considerar también que la naturaleza contaba con que esta mamífera que empezó a menstruar a los 14 años, a los 16 tuviera embarazo. Claro. ¿No? Y además que tuviera tal vez 8 hijos. Entonces, tus ancestras menstruaban muchísimo menos que tú, porque vivían lactancias más prolongadas, múltiples embarazos y empezaban más pequeñas. Claro. Ahora una niña puede empezar a menstruar a los 10 años y a lo mejor va a buscar el primer embarazo a los 35. ¿No? Entonces, es un periodo larguísimo de ovulación y menstruación que nuestras ancestras no tenían. Ahora, Mariana, dime una cosa. O sea, la menstruación ha evolucionado. ¿También la edad en la que dejamos de menstruar? La edad en la que dejamos de menstruar también puede cambiar porque también responde a que haya algunos factores que la modifican. La edad en la que vas a dejar de menstruar se parece más a la edad en la que va a dejar de menstruar tu hermana, mucho más a la que puede haber tenido tu mamá o tu abuela. Okay. Porque el hecho de que hayas compartido con tu hermana la infancia, ritmos de vida, alimentación, hace que la experiencia vaya a ser más parecida. Un estrés crónico muy duro, algunas enfermedades autoinmunes, algunas enfermedades crónico-degenerativas pueden modificar la fecha en la que se te va a ir la menstruación y cada vez tenemos más enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas. Wow. Ahora dime una cosa. Por ejemplo, si yo fuera deportista de alto rendimiento, el hecho de que a mí me baje o que tenga esta menstruación, ¿afecta? O sea, ¿afecta el rendimiento de las deportistas la menstruación de alguna manera? Sí, no sé si me gusta hablar de afección, pero yo te hablaba de una ciclicidad que te permite estar expuesta a diferentes estímulos dependiendo del momento del ciclo en el que estés. Por supuesto que una atleta, aunque sea una atleta de alto rendimiento, entrenada para eso, va a tener literal, valga la redundancia, un rendimiento distinto si está premenstrual que si está en la primera fase del ciclo. ¿Y hay algún superpoder que nos dé la menstruación? O sea, creo que el superpoder de saber cómo está tu salud en función de cómo menstruas ya me parece una ventana gigante que no tienen ellos de oportunidad de saber cómo está tu salud general. Creo que si tuviéramos la oportunidad de generar un ambiente laboral, educativo, social en función de cómo estás en tu ciclo, podríamos aprovechar momentos del ciclo en el que tus hormonas te permiten ser más asertiva al comunicarte o tener más energía para entrenar o cargar más peso, pero otros momentos en donde estás más intuitiva y requieres un poco más de alejarte y estar más reflexiva. O sea, sí creo que por eso no me gusta hablar de afección, ¿no? Porque creo que son momentos de oportunidad distintos en función de la ciclicidad que estás llevando. Claro, la bronca es la ignorancia absoluta que tenemos acerca de un ciclo que vivimos cada mes. Y creer que ellos son el estándar, porque ellos no viven esta ciclicidad. Claro, sí. Ahora, tú sabes que aquí todo el mundo es preguntón y preguntón. Entonces, absolutamente. Tengo la banda de miembros que hay un botón de unirse
Ya me regañaron que siempre digo aquí abajo y que no está aquí abajo, pero hay un botón de unirse donde ustedes pueden unirse ahí y mandar preguntas por el tema. Tengo algunas, ahí te van. Vale. Dice, ¿cómo afecta la menstruación en mujeres que practican... de deportes, este es el mismo. Ahora, ¿qué sucede con la menstruación cuando las mujeres pasan largos periodos de tiempo sin gravedad como las astronautas? ¿Qué pasa? Me agarraste en curva con ese tema. Te agarraron porque mira, yo no la mandé. La ciclicidad pasará? como tal, tengo entendido que no se modifica. La salida del sangrado de la vagina sí requiere ciertas Gravedad, diferencia de presiones, porque por ejemplo cuando te metes a una alberca, por eso te podrías meter sin toalla sanitaria, porque por diferencia de presiones. ¿Es verdad eso? Sí, absolutamente. Si te metes al agua no tiene por qué salir sangre. Claro, porque hace como un tapón de agua, de presión. Ajá, que cuando estás fuera del agua y estás en el aire no tienes. Uh-huh. Pensé que era un mito. No, absolutamente no. Eso sí, saliéndote de la alberca vas a tener que correr al baño. Claro. Pero en la alberca puedes estar sin ningún tipo de gestión menstrual con la seguridad de que no vas a sacar una gota. Wow. Ahora, entonces, ¿tú crees que se les tenga que extraer? No creo. No sé bien cómo funcionan, pero para que no me agarres tan en curva, te tengo que contar que hay tanto desconocimiento de la gestión menstrual que en un viaje que hubo al espacio, creo que iba a ser por un mes o una semana de un astronauta, le pusieron en la nave como 100 toallas sanitarias. Wow. Por cualquier cosa. Por sí, mira, por sí. Dice, ¿qué pasa con la menstruación? Altitudes altas. No. ¿Qué pasa con la menstruación en mujeres que viven en altitudes muy altas, como en zonas montañosas, donde la presión atmosférica y la oxigenación es la misma persona? ¿Trae broncas con el espacio? Con el espacio. Sí. Si algún astrofísico nos está preguntando, no hay un cambio significativo, nada que me haga pensar que requiere un manejo diferente. Y aquí hay preguntas personales. Sí, aquí hay, mira, hay mucha pregunta. Vámonos. A ver, la preguntona mayor. Échalas. Hola. Mi pregunta es un poco más como, bueno, está un poco rara y con base un poco a mi experiencia, porque yo entré a trabajar como en el 2017 más o menos a una consultoría que gestiona como registros sanitarios. Entonces, yo me di cuenta, yo siempre he usado tampones. Entonces, yo me di cuenta que como en el 2017, que fue cuando entré, revisé mis tampones y no tenían registro sanitario. Y ahora los tampones y las copas menstruales sí tienen registro sanitario. Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que en México existe una falta de regulación sanitaria específica y rigurosa para este tipo de productos? Y si crees que esta falta de regulación podría estar relacionada porque son productos exclusivamente para uso para las para mujeres. mí el sesgo de género está en todas las áreas. Les voy a recomendar un libro que se llama Mujeres Invisibles, de Caroline Criado. Okay. En el que dedica un segmento completo a salud, pero el libro en general te habla de que el mundo está diseñado para ellos, desde los cinturones de seguridad con los que crees que estás protegida, pero que no hay estudios en mujeres hasta el año pasado, hasta, como bien dices, los productos que no tienen una regulación. Y creo que empezaron a sacar las regulaciones a partir de que las copas menstruales empezaron a popularizar y tuvieron que empezar a regular. Pero como bien le decía a Kikis desde el principio, ni siquiera sabes qué contienen tus tampones ni tus toallas sanitarias. Insisto en sesgo de género para toma de decisiones incluso políticas y que no se están dando cuenta del impacto a la salud que sí tienen los dispositivos desechables como las toallas sanitarias. Ok. Siguiente pregunta. Duda. ¿Es normal tener migraña premenstrual? Alguna vez alguien me dijo que no, otras personas, pero conozco a varias mujeres que sí la tienen. Otra vez, común y normal no es lo mismo. Okay. O sea, puede ser que conozcas a varias y eso lo haga común, pero normal no es. Y suele ser por una dominancia estrogénica, algo que está metiéndose con la ovulación, que favorece que el estrógeno quede como dominando. No es normal para nada. Ok, ¿y por qué nos dan antojos? ¿Por qué nos dan tanta hambre y tanto antojo? La progesterona incrementa ligeramente la resistencia a la insulina y uno de los efectos de la resistencia a la insulina es la programación del hambre para búsqueda de alimentos con alto valor energético. Oh. En épocas paleolíticas tendrías que haber salido y buscado un fruto maduro y tu cuerpo mamífero no sabe que ya te los venden en el Oxxo. Claro, wow. Siguiente pregunta. Bueno, no te conocí hace una hora y ahora soy tu fan. Soy tu fan.
Oye, fíjate que yo siempre he tenido mucho dolor durante la menstruación. He ido a muchos doctores, he invertido mucho dinero en estudios y nadie me ha podido decir qué. Pero esta última ginecóloga me dice, pues como no sé qué pedo contigo, te recomiendo la ablación endomebuá. No me acuerdo cómo se llama, pero ¿podrías hablar un poquito más al respecto, por favor? Sí, ablación es el retiro de un tejido. Ablación endometrial es literalmente entrar como a raspar la capa interna para quitarla por completo desde la basal. El endometrio tiene 2 capas, una funcional y una basal. La basal siempre se queda. Y la funcional es la que se desprende cada mes, pero necesito esta raicita que se quede para generar la siguiente, ¿sí? Ok. Cuando te dicen ablación, se van a llevar todas por completo. No se me ocurre que sea una estrategia para mejora de dolor menstrual. Porque, por ejemplo, si tuvieras endometriosis, que es una de las causas por las que hay un peregrinar por dolor menstrual que nadie te soluciona, no estoy diciendo que lo tengas, es muy atrevido de mi parte, pero si tuvieras endometriosis y tienes tejido endometrial fuera de lugar, es que te hayan quitado el que estaba dentro del útero, ¿qué? O sea, no me parece que sea una solución. O sea, me interesa el caso, estaría interesante revisarlo, pero no se me ocurre que sea ni siquiera una de mis primeras 5 estrategias para manejo de dolor. Ok. Siguiente. No, es que mira, traje mucha morra aquí. Sí, ya vi. Te vamos a preguntar cosas. Me encanta. Ok, hola. Hola. Mencionabas acerca de los anticonceptivos como el implante y el DIU. Mencionabas que el implante es como el menos favorito, pero también, bueno, escuchaba que era malo usar ambos, o sea, tanto el DIU como el implante, como varias veces en tu vida. Esto es real y además el implante, ¿por qué es tan como, bueno, según yo, de los que más se utiliza, sí es tan malo? Porque el implante tiene una alta efectividad y cuando te preocupa el control de natalidad como sociedad mucho más que la salud de las mujeres, vas a poner un montón de implantes, porque claro, no se van a embarazar, pero es el enfoque con el que se ofrece el método. O sea, altamente efectivo, claro. De hecho, en las guías viene como uno de los principales métodos para adolescentes, porque creemos que nuestras adolescentes son unas irresponsables que no se pueden comprometer con otro método y entonces les metes un implante y por lo menos los siguientes 5 años no se van a embarazar, no los siguientes 3 años, depende de la duración del implante. Pero eso no quiere decir que no pase una factura de salud importante, ¿no? Y con respecto al dispositivo, no, lo puedes usar el tiempo que quieras y necesites. La verdad es que los dispositivos intrauterinos son una de mis herramientas favoritas. Lo que menos se mete con cuestiones hormonales endocrinológicas. No es para todas, ningún método es para todas. Siempre hay que diseñar como trajes a la medida. Pero si tú quisieras utilizarlo porque no quieres embarazarte, pero tampoco te quieres operar y lo quieres utilizar y cambiar cada 5 años de aquí que te llegue tu menopausia, yo le entro. ¿Aplicaría con el implante? Es que el implante no lo recomiendo ni siquiera 3 días a ninguna. Tras. Pero pues, soy muy habladora, y soy muy tajante con algunas ideas que tengo. O sea, no creo que nada sea veneno, pero no veo por qué ponerle un implante subdérmico. En toda mi carrera, en 10 años, yo he puesto 3. Okay. 2 que me pidieron pacientes y 1 que yo ofrecí como una medida desesperada para un caso. Pero de verdad no encuentro sentido de estar poniendo implantes. Y menos cuando haces campañas. Ay, bueno. No, date. Es que en México se hacen campañas fuera de las universidades donde el único requisito para ponerte el implante es que traigas blusa de manga corta. ¿Qué? Literal, o sea, te quieres poner un implante subdérmico, vente a formar y tráete una blusa de manga corta para ponerte un implante subdérmico. No les interesa la salud, no hacen una historia clínica, no es individualizado el método. ¿Listo? Bueno, yo quiero preguntar algo más personal. A mí me operaron de un quiste gigante, que ya con el paso de la experiencia fue de 7 kilos aproximadamente, 50 centímetros, y me enteré con este proceso que es muy común que esto pase. No sé si nos puedes hablar un poco de esto, de saber cómo manejarlo, cuánto tiempo se tarda en crecer, porque yo jamás tuve síntomas. El detalle es que cuando tú me dices un quiste, para mí es como un genérico muy grande porque no sé qué tipo de quiste tuviste. Yo tuve pero nombre y apellido. Hay teratomas maduros, hay endometriomas, hay quistes epidermoides, hay tumores limítrofes de ovario. O sea, es un genérico muy grande y cada uno de esos tiene cierta particularidad. No sé bien cómo se llamaba y se apellidaba el tuyo. Mucinoso limítrofe. Ajá, es un limítrofe. Sí.
En general, los quistes de ovario, en especial los limítrofes o incluso malignos, son quistes que tienen un crecimiento acelerado, no necesariamente lo estuviste incubando años. Es muy probable que se haya crecido muy rápido y suelen generar síntomas gastrointestinales muy inespecíficos, como sensación de que te llenabas muy rápido, estar distendida, pero muy inespecífico. Lo ideal para mí es que en cada consulta, si tienes oportunidad de acudir a una consulta ginecológica, en especial privada, se te haga un ultrasonido endovaginal siempre. A mí me gusta meter el endovaginal en todas las pacientes que puedo porque me permite la visualización de los ovarios con mucho detalle y podemos hacer la detección más oportuna que esperarnos a que pese 7 kilos. Y algo que me llamaba la atención es el tratamiento que tienen contigo como paciente. O sea, yo sé que para los doctores, para muchos médicos, es muy común este padecimiento tal vez o el proceso, pero para una persona que recibe este diagnóstico o que lleva este proceso es a veces muy complicado y si no tienes la inteligencia emocional puede ser muy complicado. Entonces, ¿cuál consideras que podría ser la recepción y cómo se podría comunicar No, es que proceso? el trato digno debe ser un no negociable, así traigas una uña enterrada o un tumor de 7 kilos. O sea, el que se te trate de una forma digna, que se te explique la patología sin sesgos y sin juicios, el que se te den opciones, porque aunque yo te lo quiera quitar por cirugía y si tú no te quieres operar, tienes todo el derecho a quedarte con tu tumor de 7 kilos. Brindarte opciones, explicarte pronósticos, es un no negociable en la práctica médica. Gracias. Ya se vuelven a formar, vamos. Tengo otra pregunta. ¿Qué afecta tener relaciones cuando estás menstruando? ¿Ayuda o es...? Ay, para muchas es el analgésico perfecto y no necesariamente relaciones sexuales penetrativas, con que tengas un buen orgasmo. Podría ayudar muchísimo a que ese útero se relaje, a que generes endorfinas que te van a ayudar a que la experiencia dolorosa sea distinta. Algunas les disminuye el sangrado menstrual. No tiene ningún efecto negativo tener relaciones sexuales mientras estás sangrando y puede tener efectos positivos. Oye, ¿es cierto que es más fácil tener infecciones si tienes sexo? No tiene nada que ver. No. Buenísimo. Hola. Un hombre, vaya. Sí. Vaya, un hombre preguntando. Son los que más deben de preguntar, no saben nada. Oye, Sí, justamente. ¿sabes pedidos todos? Gracias, justamente por ahí va mi pregunta. Digo, nosotros vivimos también rodeados de ustedes, mi madre, mis tías, mi chica. Y pues de este lado de repente no es nada agradable, ¿no? Ver cómo están llenas de dolor y demás. Y más allá de decirle, ¿ya te tomaste algo? ¿Qué? Y de arrimarle un chocolatito, ¿qué me recomiendas que pueda hacer para que pueda ser un poco más agradable? Porque al final del día lo mencionas, ¿no? Convivimos en una casa, estamos juntos, entonces no es algo de lo cual yo me quiera sentir ajeno, de algo de lo cual diga, no, esto no es parte de mí, lidia con ello. Jamás voy a poder sentir el dolor que sienten ustedes al respecto, pero ¿qué puedo hacer de este lado, en esta posición, como para, no sé, no aliviar, sino pues algo a que activamente pueda ser algo útil para ustedes? Creo que la respuesta concreta la tiene tu chica o la mujer con la que quieras compartir, porque no a todas nos funciona lo mismo, ¿no? Tengo pacientes que aplicar compresas frías les mejora más la sensación que compresas calientes, que la mayoría nos mejora. Creo que con no agravar la situación ya haces mucho, ¿no? En el entendido de que pues hay un contexto no tan agradable para ella que podría hacer que otras situaciones que tampoco son tan positivas se vuelvan una bola de nieve enorme de malas experiencias. Afortunadamente mucha no del dolor, sino de la experiencia negativa con el dolor se puede gestionar con puritita empatía, con entender que está en un día difícil, acercarnos a un especialista porque no es normal que te duela. Si puedo, no sé, es que no conozco tus dinámicas domésticas, ¿no? Pero creo que en el entendido de lo que ella necesite podríamos trabajar y con no agregar cosas negativas, creo que ya se hace mucho. Sí, yo te voy a pasar un tip como lesbiana profesional que soy. Sí. Pregunta, ¿cómo te ayudo? Sí, tal cual. Ella te tiene que decir, güey, sí, no me hables. tráeme sopita, no me hables. Ajá, y no te lo tomes personal, ¿no? O sea, Sí. no tomarlo personal. Y preguntar siempre es una buena... Según este podcast, preguntar es una buena idea. Muchas gracias. Sí, gracias. Siguiente. Ahorita que preguntaban sobre los beneficios de tener relaciones cuando uno está en menstruación, ¿afecta de alguna manera al hombre? O sea, para la mujer es beneficioso, por lo que escuché, pero al hombre Nada en el absoluto. sangrado Nada algo en le absoluto. provoca. Si a él no le incomoda, no le incrementa riesgos de nada.
Cuando hay menstruación, sí es más probable que haya mucho más intercambio de fluidos. Si están utilizando un método de barrera para evitar transmisión de infecciones, sería ideal utilizarlo y nada más. Oye, Mariana, ¿hay algo que se nos haya pasado preguntar a toda la banda preguntona que te parezca realmente importante que tenemos que saber acerca de la menstruación? No, creo que... creo que hay algunos conceptos me gustaría dejarlos claros, como el término menarca, que me parece importante nombrarla como tal, que nos referimos con menarca a la primera menstruación, nos referimos como menopausia a la última menstruación, nada más ese día de la última menstruación, esa es la menopausia, punto. ¿Qué? Vamos a grabar un episodio de menopausia. ¿Estás diciendo que después de vamos a grabar ese? Que no todas las mujeres menstruamos y que no todas las personas que menstruamos somos mujeres, que hay algunas condiciones específicas que con todo y tus cromosomas XX y tu ser mujer y tu identidad como mujer podrían hacer que no menstruaras, ¿no? Hay alteraciones que se llaman malformaciones mullerianas, en los que puede haber una ausencia de útero, en los que puede haber una ausencia de vagina, y que no necesariamente entonces mujer es sinónimo de menstruar, ni menstruar es sinónimo de mujer. Y ya, creo que he repetido mucho el sesgo que hay, no solo del social, sino de la comunidad médica con respecto a la menstruación. Afortunadamente, y no a la medicina le interesas únicamente en tu periodo reproductivo, y es muy probable que tenga mucho más que ofrecerte cuando estás menstruando que cuando ya no menstruas, porque como ya no eres fértil, el foco de atención todavía se merma más. Pero definitivamente nos hace falta muchísimo por estudiarle la menstruación, y la medicina nos queda de ver todavía muchísimo a las mujeres que tenemos una experiencia dolorosa con la menstruación. Hace poquito compartí yo en mis redes sociales que hay más estudios sobre calvicie masculina que sobre endometriosis. ¡Wow! Literal, cuando la endometriosis pasa una factura social, económica, laboral, educativa muy importante e incapacita de forma crónica a muchísimas mujeres. Wow. Mariana, siempre un pinche placer platicar contigo. Muchas gracias. Ven a platicar de lo que quieras siempre, siempre. Gracias. Por ejemplo, de menopausia. Muchas gracias por estar aquí. Acepto. Muchas gracias por tu espacio. Y ustedes ya se la saben, cada lunes desde las 6 de la mañana. Gracias por ver. Hola personas, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por ver el episodio anterior. Oigan, ¿ustedes qué tanto saben del llanto? ¿Somos la única especie que llora? ¿Para qué sirve? ¿Es necesario? ¿Qué pasa si no lloramos nunca? ¿Qué podemos demostrar? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué pasa en el cerebro? Todo eso, el lunes, desde las 6 de la mañana.